Muy buenas tardes, continuamos aquí en la Expo Agrícola Jalisco edición 2024, ahora con otro líder de opinión que tiene una trayectoria muy relevante en Jalisco y con un impacto nacional muy importante. Incluso parte del concepto de el gigante agroalimentario de México precisamente fue generado por él. Ingeniero Héctor, qué gustazo tenerte aquí con nuestras... Nomás el micrófono, por favor. Con muchísimo gusto estar aquí platicando contigo en esta expo, ¿no? Que ya es una expo de tamaño importante, respetable. Definitivamente, para nosotros es nuestro segundo año de estar aquí oficialmente con un set de televisión y bueno, pues vemos la evolución que es bastante motivadora, que además pues es Jalisco. Es Jalisco y esta expo se desarrolla básicamente por iniciativa de algunas empresas de la región. Así es. Esfuerzo estrictamente privado donde se van sumando productores. Con el tiempo de repente les llegan algunos apoyos de gobierno y en este año es un esfuerzo estrictamente empresarial. O sea, hay una enorme presencia donde todo el costo de la organización, de la promoción, está en las espaldas de la gente que está participando. Es un ejemplo interesante de vigor de trabajo, pero también es una preocupación. Claro, o sea, aquí queda una clara evidencia que queda registrada en el tiempo de que sabemos producir y que estamos como productor agropecuario atentos a abastecer los mercados, por supuesto locales y los internacionales, que como bien sabes, pues hay mucha exportación de la parte hortofrutícola de esta región. ¿Qué nos puedes decir con eso, ingeniero? Porque al final de cuentas hay que cumplir con las regulaciones para poder exportar. Mira, la parte de la comercialización, tanto en el mercado nacional, en la red de supermercados, o sea, todas las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de la ANTAD, de tiendas y tiendas departamentales, o sea, lo que son centros de autoservicios se regula por normas también, claro, en el mercado nacional. Y todo lo que va para exportación responde al cumplimiento de normas, no solo de calidad, sino normas sanitarias, normas de inocuidad. Es correcto. En muchos otros casos, responsabilidades laborales de salud pública, cuidado de no empleo de jóvenes menor de determinada edad. Entonces es un sector muy regulado que es necesario porque tenemos un mercado global donde la salud de los consumidores es lo más importante. Es correcto. Y eso hay que cuidarlo entre todos y ese paso empieza con el productor. Es correcto. El productor definitivamente tiene que prácticamente decimos algo muy práctico. Si vas a producir un tomate, córtalo directamente de la planta y cómetelo. Si realmente te atreves a hacerlo y no pasa nada, tienes un alimento inocuo. Pero si no te atreves, algo estarás haciendo incómodamente. Se pone en duda y ese tipo de cosas el productor la conoce muy bien. Claro. Por eso, como país hemos crecido una enormidad en exportaciones. O sea, somos el 10, 11, 12 exportador de alimentos del mundo, es el tamaño de México. Y Jalisco dentro de ese contexto pues es el gran productor de alimentos, por eso es el gigante agroalimentario, que a nosotros nos tocó acuñar un tanto el emblema, el mensaje, el símbolo, el eslogan, porque es un eslogan integrador y que también genera orgullo, la gente se siente bien. Por supuesto que sí. Y responde a la realidad, o sea, somos el productor número 1 de alimentos en el país y aportamos como Estado el 15% del Producto Interno Bruto agroalimentario. Es correcto. Y Jalisco debe exportar a algunos 170, 180 países del mundo, que no ocurría hace un buen número de años. Y esto se hace por aprender a cumplir puntualmente con normas que son engorrosas, son enfadosas, pero son necesarias. Claro, y hay que saberlas interpretar también. Hay que saberlas interpretar. Entonces, lo que no cubre determinadas normas no tiene caso ni siquiera que se acerque a exportar a cualquier país del mundo, ni a la frontera, ni llegando a Tijuana para querer
pasar a San Diego. No se puede. No se puede. Tampoco es tan complicado. Ajá. Tampoco es tan complicado. La gente aprende a hacerlo. Requiere desde luego, pues lo que se aprende hay que aprenderlo. O sea, hay que capacitarse. Claro. Hay que entrenarse. Así es. Hay que diferenciar productos. Hay que ser conscientes de productos que se usaban o se usan y no deben de usarse porque afectan o a la tierra o a la salud del producto, el jitomate, el pepino, las berries, Claro. el aguacate, y finalmente puede afectar la salud del que lo va a comprar. Y si un comprador tiene un daño con un producto que compra en México, es una muy mala propaganda para los productos de México. Entonces nuestra gente en México ha aprendido a hacerlo muy bien. Ahora, ingeniero, eso me abre la puerta para hacerte una pregunta, porque en materia de inocuidad, y quiero precisar el cumplimiento regulatorio para poder llegar a una certificación, ya sea por las mismas autoridades mexicanas como el Senacica a través de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación o a través de TIF, o definitivamente las regulaciones con otros países o los acuerdos internacionales en comercio, pues en materia de inocuidad se requiere normativa, en este caso de nosotros como México, y por otro lado, infraestructura propia de México. Por ejemplo, las aduanas interestatales para la movilización de alimento, pues muchas de esas aduanas le compete al país tener esos lugares muy particulares. ¿Qué nos está pasando en estos últimos años que hemos visto pues que las instituciones mexicanas están fragmentadas? A ver, mira, tenemos primero, para poder comerciar y teniendo la seguridad del mercado, ponernos a producir, desde luego cumplir con normatividades, no hay otra. Es correcto. Todo está a nivel de normas internacionales, nacionales, estatales. Y la gente la conoce bien. No es responsabilidad exclusiva del productor. No. El productor le toca un tramo, que es Por producir supuesto. bien, pero parte es supervisado, normado, autorizado por el gobierno federal ¿Es correcto? a través de Senacica. Y luego parte le toca al gobierno del estado. Claro. Tenemos durante unos 20 años, yo diría, un crecimiento acelerado de las exportaciones, tanto agrícolas, pecuarias, acuícolas, Claro. y conquista de muchos mercados del mundo. Para eso se requieren inversiones muy importantes. Claro. Y se requirió equipamiento del gobierno federal para poder cumplir con sus obligaciones. Y luego acompañar al productor con capacitación y equipamiento para que pudiera avanzar rápido en el cumplimiento de normas internacionales. Pero también tenemos, en lo que va de la actual administración federal, una retirada acelerada de proyectos, de inversiones que empiezan a afectar a los productores de México y de Jalisco a partir del año pasado para acá. El productor traía un ritmo y aguantó solo los primeros años, pero llega un momento donde no puede resolver, no puede con toda la carga. Es correcto. Porque incluso ahorita, si alguien va a mandar un tráiler con aguacates, con berries, con limón a Estados Unidos, por decir el mercado más cercano y más grande, tiene que ir a certificarlo un inspector de Senacica. Ese inspector de Senacica desde hace unos 3 años no trae para gasolina. Si llega tarde, no certifica a tiempo, se retrasa el tiempo de salida de un tráiler y eso puede empezar a afectar la vida de anaquel de los productos. Y un producto de primera puede llegar ya como producto de segunda. Esto se viene acelerando, yo creo que por falta de entendimiento, porque las inversiones en sanidad no se pueden reducir, o sea, hay que hacer un esfuerzo por hacerlas más eficientes, Claro. pero no se pueden dejar de hacer, Es correcto. porque perdemos algo que el país viene construyendo desde hace muchísimos años. Yo creo que la primera gran medida sanitaria que tomó México como país fue por allá por el 1945-50, cuando decidió eliminar con el rifle sanitario la fiebre aftosa, Ok. sacrificando ganado infectado. Le costó al país un patrimonio enorme,
Por supuesto. Las familias salieron afectadas, pero eso que en aquel tiempo representó un gasto impresionante nos lleva rápidamente a tener un país libre de fiebre aftosa, una de las enfermedades más peligrosas del mundo, y somos poquitos países que tenemos ese estatus, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, probablemente Francia y México. De Latinoamérica solo México es libre de fiebre aftosa, la primera enfermedad que se eliminó. Y llegan estos tiempos y hace 1 año o 2 años se autoriza la importación de carne de Argentina y de Brasil para México Sin ninguna validación. sin ninguna validación técnica ni científica. Esos 2 países tienen residuos de fiebre aftosa. Representa, por lo tanto, poner a los ganaderos de México en un enorme riesgo, porque con una sola cepa que venga de esa enfermedad, la expansión es impresionante, es brutal. Entonces, con las normas sanitarias y de inocuidad, hay que ser extraordinariamente responsables, y más que ir reduciendo recursos, debe ser un proceso de incremento de acuerdo a lo complejo que se vaya volviendo el problema de producción y exportación de alimentos. Es correcto, ingeniero. O sea, la situación, al final de cuentas, todos los productores agropecuarios de México necesitan la bendición o la autorización del mismo país para poder generar el comercio internacional. O sea, de eso viven miles y miles de familias, porque cada productor que está exportando, pues se compone de un universo gigantesco de personas que trabajan para esa compañía y que son el sustento. Ahora, ¿qué propuestas tiene Héctor Padilla en materia de poder evolucionar y fomentar precisamente la producción nacional e internacional de nuestros productores, pero hacia una evolución de un diferenciador muy importante, que es certificarse en inocuidad? Mira, yo creo que hay que hacer varias cosas. Ahorita yo en un recorrido que hice aquí por la Expo platiqué con mucha gente. Primero, esto que comentamos de que el ritmo de crecimiento se está deteniendo, todos lo están sintiendo. Los vendedores de maquinaria están vendiendo mucho menos maquinaria que el año pasado. Es correcto. El que comercializa insumos está vendiendo 30-40% menos que el año pasado. El que exporta está exportando menos este año que el año pasado. Quiere decir que está empezando a crujir la maquinaria que soportaba este ritmo de crecimiento, que le lleva beneficios a todo mundo, porque no es solo el exportador, no, es una cadenita importante, donde llega hasta el productor, y luego el productor con trabajadores bien pagados, con servicios sociales, con seguro social, o sea, como debe de ser. Y eso está rechinando. Se requiere volver a respaldar financieramente al campo. Si no, vamos a entrar en un colapso. En algún momento se va a desmoronar. Es correcto. Porque con una sola alarma que se verifique, por ejemplo, que aparezca la mosca del Mediterráneo, ¿no? Que la regula y la prohíbe todo mundo, todos los países del mundo que tienen mercados serios para la exportación. Con una cuestión de esas que ocurra, se nos acaba el mercado en un día. Así es. Se nos acaba el mercado en un día. Entonces, yo creo que hay que volver a inyectarle recursos importantes al campo que se le fueron quitando para cubrir ese tipo de cosas. Primero, la sanidad, y esto requiere más inspectores sanitarios, más capacitación, actualizarnos en normas. Hay que ver el mundo en los últimos años, qué tanto avanzó, qué normas nuevas fue poniendo para cuidar la salud de los consumidores. Hay que ayudar a equipar a la gente con los equipos que le permitan avanzar rápido. Hay que volverlos a equipar con sistemas de riego para que usen menos agua, pero más eficiente. Hay que seguir equipando a la gente con sistemas de energía solar para que vayan sustituyendo la energía tradicional, porque esto, aparte de reducir
efectos de contaminación, porque muchas de las plantas eléctricas se abastecen de petróleo todavía. Claro. Y eso hay que irlo sustituyendo, pero además con el productor requiere bajar costos y lo baja sustituyendo energía tradicional por energía solar. Y hay que volver a articular las cadenas con los productores, porque esta es una cadenita donde necesitamos estar juntos para entenderle bien. Requiere nuevas inversiones, no hay otro camino. Si se mantienen las inversiones del campo al nivel que están ahorita, nos lleva al colapso, no se puede evitar. No se puede evitar con ese volumen de recursos, porque es bajarle la raya del rigor y del vigor que traíamos para un país que produjera mucho menos volumen, con mucho menos rigor de control sanitario y de inocuidad, y eso no se puede hacer con los recursos que están asignando actualmente. Requerimos una nueva arquitectura financiera. Es de nuevo los recursos al campo que se fueron eliminando desde hace 5 años, y por eso ahorita está tronando todos lados. Hay casos de fenómenos grandes, pero por ejemplo, los maiceros no pueden vender el maíz. ¿Por qué? Bueno, pues porque se eliminó el sistema de coberturas de precios, por quererlo sustituir por un precio de garantía, y el gobierno no tiene el volumen de recursos para pagar de contado el precio de garantía que determine. Los lecheros están tirando la leche en los Altos de Jalisco, porque no puede salir su volumen de leche. El proceso quedó trunco, una parte se iba a secar y luego a venderse la liconza, ese paso quedó trunco, y entonces están tronando. Y en algún momento nos va a empezar a llegar a los frescos, que es lo que representa más valor, más volumen, más riqueza para el país. Ingeniero, definitivamente una parte pues es la parte de los recursos que vemos que ya no se tienen. Pero por otro lado, ¿qué nos puedes decir? Porque las regulaciones ya están, muchas regulaciones ya están, que a lo mejor habrá necesidad de actualizarlas, por supuesto, pero algo que vemos que ha pasado en muchísimos años atrás es ¿quién valida las regulaciones? ¿Quién valida que realmente el productor está cumpliendo como debe de cumplirse? ¿Quién valida que si el productor está haciendo un patán, pues hay que jalarle las orejas para que vuelva a entrar en el carril? Porque es increíble que a la mera hora por un mal productor que está poniendo una molécula indebida en alguno de los sectores, como llámese cadena aguacatera o la cadena de las berries, y por un productor que haga mal las cosas en un mercado que está exportando, pues saniticen a todas las cadenas. Estamos viendo que lamentablemente hay muchísimas cadenas que están pasando por una situación bastante grave, en el sentido de que por un productor que está haciendo las cosas mal, pues hay que sancionar al productor. Se sataniza a todos. Y ya lo vivimos hace bastantes años atrás con la situación del melón Cantaloupe. El melón Cantaloupe hacia Estados Unidos se estaba vendiendo de forma impresionante. Se detectan patógenos en México, se confirma que vienen en México, y desde entonces ese sector se vino de pique, pero impresionantemente. Entonces, ¿qué pasa con esa parte, ingeniero? ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia con relación a que realmente se vea que las regulaciones mexicanas y que el cumplimiento de las regulaciones mexicanas, o sea, tienen peso? Mira, yo creo que somos una serie de pasos, o sea, es una cadena con muchos eslabones. Es correcto. Que entre más integrados estén, mejor se hacen las cosas. Definitivamente. Creo que el enorme porcentaje de productores ya se acostumbró a hacer las cosas muy bien, porque ya tuvo una época de buenos resultados. Claro. Creo que todos tenemos en la mente, tú mencionas el melón Cantaloupe. Yo me acuerdo, creo que estaba estudiando cuando hubo una exportación de fresas a Inglaterra, ¿no? Y iban de lujo las fresas de Zamora, en aquel tiempo era una potencia. Al abrir las cajas en Inglaterra, la capa de arriba de lujo, impecable,
y la parte de abajo era de pachanga, ¿no? Ese tipo de cosas que le han hecho mucho daño al país. Yo creo que es muy poca gente la que está un tanto predispuesta a hacerlo, pero requiere regulación. Es correcto. La primera regulación yo creo que hay que empezar por los productores en las asociaciones de productores. Ahí hay que interactuar mucho para crear conciencia de hacer las cosas bien. Pero cuando no hay asociaciones, hay que crearlas. Y luego viene la parte de la cadena de sanidad. Empieza en las juntas locales de sanidad vegetal, ¿sí? O en lo equivalente de las juntas de sanidad pecuaria o las juntas de sanidad acuícola. Son organismos complementarios que tienen un trabajo muy importante, pero como hacen un trabajo importante que tiene relación con el gobierno, requiere apalancamiento de recursos públicos para que hagan la chamba. Así es. No van a poner la lana de ellos para poder hacer la chamba que le toca al gobierno. No es posible, no es correcto. Entonces hay que darle vida a las juntas y hay que cumplir con el respaldo financiero que al gobierno federal y al del estado le toca, porque le toca a los dos niveles de gobierno. Y luego el productor le toca también porque pone una parte de cuota de apoyo a la Junta Local de Sanidad Vegetal o a la Junta de Sanidad Pecuaria. Esa parte requiere fundamentalmente fortalecerse. Senacica hace varios trabajos habilitando agentes externos, a terceros, que hay muy buenos, o sea, tenemos gente muy calificada en México. Entonces hay que trabajar con los agentes externos y con la responsabilidad que le toca a Senacica de supervisión, vigilancia, capacitación, actualización de los agentes, de los terceros habilitados. Mucho trabajo lo va a hacer un despacho para certificar, y ese despacho privados. Y lo hace bien y requiere seguimiento y requiere actualización, porque muchas normas se van actualizando todos los días. Al Estado le toca trabajar de la mano del gobierno federal. Hay que intentarse llevarse bien entre gobiernos estatales y gobierno federal. ¿Qué pasa, ingeniero? Porque pues de ahí repente se ha visto les encanta pelearse y no es una buena forma de hacer bien las cosas. Así es porque terrible. Cuando alguien se pelea, perdemos todos. Así es. Entonces, con los gobiernos, con las diferencias que haya ideológicas, de partidos y demás cosas, en el trabajo de producción de alimentos, en todo, pero yo creo que en este más obligados, porque va de por medio el alimento que nos nutre. Y todos somos consumidores. Va de por medio nuestro alimento, va de por medio el mercado de las cadenas en México, va de por medio los mercados que tenemos ya en el mundo, y eso nos genera una cadena de gente bien pagada, profesionistas, transportistas, responsables de redes de frío, genetistas, generadores de insumos, hasta el trabajador en el campo, el jornalero, y el jornalero ya está bien pagado. Entonces es una cadena que a México le da muchos beneficios si la cuida haciendo bien las cosas. Entonces hay que intentar llevarse bien entre gobiernos estatales y gobierno federal y complementar cuando sean necesarios recursos en lugar de pelearse. Si al gobierno federal no le completa el presupuesto autorizado, el Estado debe de complementar una parte y trabajar sobre una meta común y compartir la información y los buenos resultados y compartir las broncas cuando hay broncas. Porque si uno quiere ser ganón, o el del Estado o el federal, pues invariablemente se siente herida la otra parte y empieza a generarse una división en lugar de un sentimiento de complementariedad. En esa parte yo creo que es un trabajo permanente que hay que hacer. Entonces nos llevaría a la idea de rescatar otro programa que desapareció. Había un programa importante de complementariedad de recursos federales y estatales para todos los estados, solo para el campo. ¿Desapareció o se transformó? Desapareció, ese programa lo desapareció el gobierno federal. O sea, en un análisis frío de conciencia, es uno de los programas de altísima prioridad para rescatar, donde el gobierno federal pone una parte del recurso y el gobierno del estado obligadamente pone otra parte del recurso. Se administra juntos, se supervisa juntos, se audita juntos, se entregan resultados juntos. Entonces, aquí mucho del trabajo es aprender a trabajar juntitos, aunque de repente
fuera del trabajo no nos llevemos del todo bien, pero el trabajo para bien de todos los consumidores, que somos todos, el 100%, y de todos los productores, que es un eslabón débil todavía de la economía, hay que trabajar privilegiando los buenos resultados, las buenas relaciones, porque la buena relación también tiene resultados económicos. Así es. Si hay credibilidad, se crea confianza. Si hay confianza, se conquistan mercados, se facilitan los acuerdos, se llega a buenos resultados. Si trabajamos en ambiente de desconfianza, pues no nos creemos nada. Entonces, en lugar de ir avanzando, hay que ver qué piedritas ponemos en el camino para que las cosas no avancen. Entonces, esto es de innovación permanente y es de privilegiar buenas relaciones, resultados responsables, transparencia, honestidad total, pero eso hay que decirlo y hay que hacerlo, y hay que comprobarlo, y no hay que echarle la culpa a alguien por si en alguno de esos sale un arrocito negro, que siempre va a haber alguna posibilidad. Hay que aprender a resolver el problema y a seguir adelante. Señor productor, acaba de estar con nosotros el ingeniero Héctor Padilla. Posiblemente muchos de ustedes ya conocerán su currículum, pero la realidad es que estamos pasando momentos desafiantes y requerimos líderes de opinión que tomen la armonía que necesita nuestro país para que usted y todos nosotros tengamos una vida digna. Gracias y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas saludos a todos y afortunado por estar aquí en esta grata charla. Que sea para bien de todos. Gracias. Gracias, ingeniero.